Bueno, ahora por fin es oficial. La larga historia del Bugatti Veyron parece haber llegado finalmente a su fin. Después de meses de averías, reparaciones interminables, frustrantes discusiones con Bugatti y un intento fallido de alcanzar la velocidad máxima que estuvo a punto de detener por completo todo el proyecto, Matt Armstrong finalmente ha conseguido reparar el coche de producción más rápido del mundo. O al menos eso era lo que todos pensaban, porque justo cuando parecía que la pesadilla había terminado por fin, apareció otro misterioso fallo. Después vino otro costoso diagnóstico y el viaje por carretera con el que Matt había estado soñando estuvo a punto de venirse abajo antes siquiera de comenzar. Pero, de alguna manera, contra todo pronóstico, el Veyron consiguió recorrer el trayecto desde el Reino Unido, cruzando Francia, pasando por Suiza y llegando hasta Mónaco. ¿Y qué ocurrió al final de ese viaje? Nadie lo vio venir. Después del fallido intento de alcanzar la velocidad máxima, el Bugatti simplemente se negó a cooperar. El motor arrancaba, pero se apagaba casi de inmediato. Todas las pruebas de diagnóstico apuntaban al sistema de control de combustible. Naturalmente, el primer sospechoso fue el módulo de control de combustible. ¿El problema? Bugatti no quería vender simplemente el repuesto. Matt intentó ponerse en contacto con ellos en repetidas ocasiones, pero, según él, nadie contestaba al teléfono a pesar de innumerables intentos. Finalmente, Bugatti accedió a suministrarle la pieza. La condición: el módulo de reemplazo costaba alrededor de 4.500 libras esterlinas, por un diminuto componente electrónico. Aún así, Matt no estaba convencido de que ese fuera realmente el problema. Antes de gastar semejante cantidad de dinero, buscó alternativas más económicas y finalmente descubrió otro módulo de control del grupo Volkswagen que, por fuera, parecía casi idéntico. Durante un breve instante, pareció la solución perfecta, hasta que abrieron ambas unidades. Aunque las carcasas exteriores eran prácticamente iguales, la electrónica del interior era completamente diferente. El módulo más barato no tenía absolutamente ninguna posibilidad de funcionar en un Bugatti Veyron, así que Matt no tuvo otra opción. Encargó la pieza original de Bugatti con la esperanza de que, por fin, aquello pusiera fin a la pesadilla. Días después, el módulo de reemplazo llegó por fin. Todo el mundo esperaba que el Veyron rugiera de nuevo al arrancar. En cambio, nada cambió. El motor seguía apagándose exactamente igual que antes. Engaging the start button. Good night. Habían desaparecido miles de libras, pero la avería seguía exactamente en el mismo punto. La frustración alcanzó otro nivel. Sin embargo, en lugar de rendirse, Matt comenzó a cuestionar el propio diagnóstico. Si el costoso módulo del Bugatti en realidad no estaba averiado, entonces algo más tenía que estar provocando la caída de la presión del combustible. Utilizando equipos de diagnóstico especializados, el equipo supervisó los datos de combustible en tiempo real. Un banco del motor mantenía una presión de combustible perfecta, mientras que el otro lado caía casi hasta cero. Eso lo cambió todo. La investigación dejó de centrarse en la electrónica y pasó a enfocarse por completo en el sistema de suministro de combustible. Era el momento de profundizar mucho más. El equipo comenzó a desmontar sensores de presión, intercambiar componentes de un lado del motor al otro y poner a prueba todas las teorías que se les ocurrían. Cada prueba reducía el campo de búsqueda, y cada resultado seguía apuntando al mismo lado del sistema de combustible. Al final, solo quedaba un lugar por investigar: las bombas de combustible. Acceder a ellas no fue nada fácil. Hubo que desmontar grandes secciones de la parte inferior del Veyron. Fue necesario vaciar el depósito de combustible. Los paneles de protección se retiraron uno a uno hasta que, por fin, las bombas quedaron al descubierto. Y fue entonces cuando encontraron al verdadero culpable. Una manguera de goma para combustible, oculta dentro del depósito, se había deteriorado con el paso del tiempo. En lugar de enviar el combustible hacia el motor con la presión adecuada, la manguera presentaba una fuga interna. En realidad, las bombas de combustible funcionaban perfectamente. Simplemente, la presión no podía llegar al motor. Irónicamente, la reparación real costó solo una pequeña fracción de lo que había costado el módulo electrónico que Matt ya había comprado. Se instaló una nueva manguera de combustible resistente y segura. Todo se volvió a montar cuidadosamente. Por fin, llegó el momento de la verdad. El motor arrancó y la presión del combustible se mantuvo exactamente donde debía estar. No aparecieron luces de advertencia, ni apagados repentinos, ni códigos de avería.
Por primera vez en lo que parecía una eternidad, el Bugatti Veyron volvía a funcionar correctamente. Después de meses de contratiempos, lo imposible finalmente parecía posible. Con la reparación terminada, Matt podía por fin comenzar el viaje del que había estado hablando desde que compró el Veyron. No se trataba simplemente de otra prueba de conducción. Era la prueba de que el coche podía volver a ser digno de confianza. La ruta llevaría al equipo desde el Reino Unido, atravesando Francia, hasta Suiza, finalmente, a Mónaco. Un recorrido de más de 1000 millas. Cada milla demostraría si todas aquellas reparaciones realmente habían resuelto el problema. Durante el trayecto, Matt hizo una parada que muchos aficionados de Bugatti llevaban tiempo esperando ver, la legendaria fábrica de Bugatti en Molsheim. Pero lo que ocurrió allí sorprendió a casi todo el mundo. En lugar de encontrar una sede llena de actividad, el lugar parecía inusualmente tranquilo. El aparcamiento estaba casi vacío. I don't know what I expected, but it definitely wasn't this. These are supposedly some of the best cars ever made, and it didn't look like a single person was at the factory where they make them. Había muy pocas señales de vida. Después de todo lo que Matt había vivido intentando ponerse en contacto con Bugatti, ver la fábrica en ese estado solo añadió otra capa de misterio a toda la historia. Aún así, el viaje por carretera continuó. Pasaron cientos de kilómetros, luego muchos más, y muy pronto el Veyron había recorrido una distancia mayor que en cualquier otro momento desde que comenzó la reconstrucción. El coche que antes se negaba a mantenerse en marcha, ahora estaba cruzando Europa sin las graves averías mecánicas que todos esperaban. Durante un tiempo, realmente parecía que la pesadilla había terminado. Entonces, en lo alto de las montañas suizas, apareció de repente una nueva advertencia. El tablero se iluminó. La caja de cambios se negó a engranar. Por un instante, parecía que la historia estaba a punto de repetirse. Otra avería catastrófica, otra grúa de asistencia, otra reparación costosa. Pero, por suerte, esta vez la solución resultó ser sorprendentemente sencilla. Después de localizar el problema, Matt descubrió que el interruptor de la luz de freno se había quedado atascado. Una vez que lo liberó, la caja de cambios volvió a funcionar de inmediato. Así de simple. La transmisión volvió a operar con total normalidad. El viaje podía continuar, pero el Bugatti no era el único coche con problemas. El Lamborghini murciélago de Matt Armstrong también sufrió una grave fuga de combustible durante el mismo viaje. A diferencia del Veyron, el Lamborghini no pudo continuar por sus propios medios. Finalmente tuvo que ser transportado, dejando al Bugatti seguir solo hacia Mónaco. Después de todo, las averías, los costosos errores, la interminable búsqueda de fallos, las largas noches, la frustración y la constante incertidumbre, el Bugatti Veyron finalmente llegó a Mónaco. Era mucho más que otro destino. Marcaba la exitosa culminación de uno de los viajes por carretera más ambiciosos que el coche había realizado en años. 20 años después de salir de la fábrica, el Veyron había vuelto a cruzar Europa. Matt admitió que este viaje significaba mucho más que simplemente reparar un coche. Demostró que cada contratiempo, cada reparación y cada decisión difícil habían valido la pena. Y, al más puro estilo de Matt Armstrong, la aventura todavía no había terminado. Para celebrarlo, el equipo continuó con una de las tradiciones del canal. Tomaron el dinero que habían gastado en combustible, entraron en el famoso casino de Monte Carlo, e increíblemente, ganaron lo suficiente para recuperar el coste de todo el viaje por carretera. Fue un final perfecto para una de las historias de reconstrucción más dramáticas que el canal ha documentado. Por supuesto, la historia aún no ha terminado por completo. Todavía quedan preguntas sin respuesta sobre Bugatti, su política respecto a las piezas, el enorme coste de los componentes de sustitución y si este Veyron reconstruido seguirá comportándose correctamente a largo plazo. Solo el tiempo responderá a esas preguntas. Pero una cosa ya es oficial. Después de meses de contratiempos, averías inesperadas, miles y miles de libras gastadas y un sinfín de horas dedicadas a resolver problemas, el Bugatti Veyron de Matt Armstrong por fin ha conquistado Europa por primera vez desde que comenzó esta reconstrucción. Realmente parece que el proyecto imposible se ha convertido en un éxito. Y, sinceramente, ese podría ser el mayor logro de todos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte.